Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces, con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas tardes con todos. Qué gusto tenerles el día de hoy por acá. Queremos darles la más cordial bienvenida a este webinar. Nos alegra mucho contar en esta tarde con su participación en este espacio de aprendizaje dedicado a un tema súper clave en el sector asegurador, que es procedimientos y buenas prácticas en la atención de siniestros técnicos. Sabemos que la atención de siniestros no solo requiere conocimiento técnico, sino también tener criterio. Por eso hemos organizado como IPBF, en conjunto con Fernando Miranda, este webinar pensando en brindarles una visión práctica de cómo debemos actuar de manera adecuada frente a este tipo de casos, ¿no? Y así fortalecer la calidad de servicio y confianza que damos a nuestros clientes. Repito, nos acompaña Fernando Miranda, profesional con amplia experiencia en el sector, quien compartirá con nosotros recomendaciones, procedimientos y buenas prácticas que serán de gran valor para quienes trabajamos en el sector. Antes de iniciar, les invitamos a mantenerse conectados durante toda la reunión, que más o menos nos va a llevar un tiempo de 45 a 50 minutos, a participar activamente. En la parte derecha de nuestra pantalla tenemos una opción donde podemos dejar nuestras preguntas. Les invitamos a que dejemos para que al final Fernando nos pueda contestar cualquier inquietud que tengamos. Nada más de eso. Nuevamente, Fernando, bienvenido. Gracias por ser parte de los embajadores de IPBF y te dejamos pues que presentes tu webinar. Muchas gracias, Yadira. No sé si me escuchan ahí. Listo, está la presentación. Sí. Muchas gracias, Yadira. Sí, listos, estamos ahí. Bienvenidos a todos los que se han unido a este webinar. Pues la idea, como dijo Yadira, es transmitirles un poco de la experiencia que uno ha adquirido en estos años en el manejo de siniestros. Como sabemos, el tema de siniestros es clave no solo para la compañía de seguros, sino, digamos, también para todo el mercado, todos los que están involucrados en el manejo de siniestro. Compañía de seguros, asesor productor de seguros, ajustadores, peritos, etcétera, interactúan de manera directa en el manejo de un siniestro. Entonces, lo que vamos a presentar aquí, pues, es un poco de recomendaciones y un poco la experiencia que se ha adquirido en los años manejando, administrando los siniestros. Bueno, ahí lo puedo pasar yo. Entonces, sí, lo hemos llamado procedimientos y buenas prácticas en la atención de siniestros en general, ¿sí? Y como dijimos aquí, interactuamos varios protagonistas, ¿no? No solo es la compañía de seguros o el ajustador, también el corredor asesor de seguros y, como no, el asegurado que están involucrados, pues, en este evento. Bueno, entonces aquí les presento un poco de las buenas prácticas que se deben tener y cuál sería la visión correcta que deberían tener todos los actores en un siniestro. Al perito ajustador de siniestros es importante tenerlo como un aliado, tanto para la compañía de seguros como para el asegurado, como no, con un criterio técnico, ¿no es cierto?, vertical, transparente, en el manejo del siniestro. El asegurado, pues, está, digamos que llamado a colaborar con el ajustador para sacar adelante el siniestro, ¿sí? No debe ser visto como un obstáculo o como alguien que viene a complicar el manejo del siniestro, sino más bien a viabilizar, ¿no es cierto?, que el siniestro concluya de la mejor manera.
Hay que entender que el asegurado pues, ha sido afectado por un evento negativo, ¿sí? Un siniestro, de hecho, es un efecto negativo, dañoso, y que está urgido en la atención de la aseguradora. Por su parte, la aseguradora en todo momento también debe tener la visión empática desde el lado del asegurado, de que el hecho le afecta económicamente, que habrá ciertos perjuicios que no se puedan resarcir y que la mayor diligencia en el caso será lo que el asegurado siempre busque y lo que la aseguradora también debe propender. Entonces, entendiendo la necesidad de que el asegurado tiene, la aseguradora deberá establecer pues, procedimientos y hacer todo lo que esté a su alcance para que en el menor tiempo posible se pueda resolver el reclamo. Siempre, claro, dentro del marco de la póliza. Ese es el marco que rige pues, la atención del siniestro. Por su parte, el asegurado debe cumplir con las condiciones pues, de la póliza, las recomendaciones de la compañía de seguros, ¿sí? Colaborar con la compañía de seguros en todo momento y pues comunicar el siniestro dentro de los plazos de ley. Aquí no vamos a explicar exactamente todo lo que tiene un siniestro, pero sí vamos a dar pues las partes más importantes donde a veces hay cierta posición que es distinta, ¿no? No se ve de la misma manera el siniestro y lo ideal pues es que se maneje así. Todos confluimos ante un siniestro, estamos llamados a brindar la atención que la póliza regula y colaborar, tanto asegurado con compañía de seguros, ¿sí? Y la compañía de seguros también procurar la mayor agilidad para que el evento se resuelva de la mejor manera. Entonces, esto lo presentamos como la visión que deberían tener todas las partes involucradas en el transcurso, en el desarrollo del siniestro. No se pretende tener polos opuestos, es decir, que el asegurador esté por un lado y el cliente o el asegurado esté por otro lado, sino que confluyan en el manejo del evento. Ahí, pues, el intermediario de seguros del asesor productor es clave, es parte importante, entiende cómo está hecha la póliza, entiende la función del ajustador de siniestros y colaborar también con el ajustador de siniestros y, como no, con la compañía de seguros. Hay que tener en cuenta también que ciertos siniestros complejos o de cierto monto tienen también una cobertura de reaseguros y que si bien es cierto el contrato o la relación está entre la compañía aseguradora y el asegurado, es decir, la compañía de reaseguros no interviene en este contrato, pero no se lo debe dejar completamente a un lado. ¿Por qué? Porque la póliza puede estar regida por cláusulas y condiciones puestas por los reaseguradores y que su incumplimiento puede derivar o complicar la indemnización, ¿sí? Entonces, claro, esa relación la maneja la compañía de seguros con el reasegurador y la debe transmitir adecuadamente también al asesor productor de seguros y al cliente, ¿no? O sea, también no podemos simplemente dejar a un lado al reasegurador porque no está involucrado en el contrato de seguros. Entonces, se sugiere siempre que el asegurado y la aseguradora y viceversa aclaren cualquier duda que pueda existir, ¿no es cierto? Y que haya una comunicación fluida, siempre pues con la intervención del asesor productor de seguros cuando exista, ¿sí? En casos complejos generalmente existe un asesor de seguros, un broker, bueno, y si no, la relación sería directa. Queda también abierta en la póliza, como no, a cláusulas como la de mediación y arbitraje, ¿sí? En el caso de que surgieran posiciones diversas y que no pudieran confluir ante el ajuste de un siniestro, ¿no? Es una manera más ágil, más directa de resolver cualquier disputa que pudiese haber inicialmente si la póliza contempla esto. También es importante traer a colación aquí que en ciertas ocasiones los siniestros complejos no se resuelven solo con la intervención de un ajustador. Suelen ser necesarios intervenciones de peritos expertos, por ejemplo, en determinar causas de análisis de incendio, laboratorios que ayuden a determinar, digamos, sobre todo en casos complejos donde no se conoce cuál fue el origen del incendio, por ejemplo, o de resistencia de materiales en siniestros de ingeniería también, se necesita la presencia de estudios de laboratorios. Entonces, o cierto tipo de pólizas también de productos, etcétera, etcétera. Es importante ver también a estos entes como aliados, ¿no? Personas o entidades, laboratorios, peritos, expertos, que ayudarán también a resolver el siniestro, ¿sí? La idea, esa es la visión que planteamos como correcta y que el asegurado entienda que es un tema que debe ser
procesado a través de estos medios para poder tener claridad, ¿no? Sobre todo en la causa y a veces también en el impacto del siniestro. Entonces, estos peritos forenses, por ejemplo, en incendio, logran determinar o deben llegar a determinar las causas que originaron específicamente, ¿no es cierto?, dónde se presentó el siniestro. Igual se puede dar, por ejemplo, en eventos de maquinaria, rotura de maquinaria, equipo de maquinaria, ¿sí? Precisar, y los laboratorios también, ¿cómo no?, precisar exactamente dónde pudo haber sido el origen del siniestro. Entonces, digamos que son actores también que participan en la aclaración del siniestro, ¿no? No suelen contratarse en todos los casos, ciertos siniestros complejos o de cierta magnitud, sí es necesario contratar la intervención de ellos, pero también deben ser tomados como entes que colaboran en aclarar cómo sucedió el evento. Entonces hemos preparado aquí un resumen, ¿sí? Simplemente un resumen de cuál sería un protocolo en general de cómo se puede manejar un siniestro. El ajustador, ¿sí?, debe presentarse pues en una reunión inicial. Es importante que en siniestros complejos, como digo, de cierta magnitud, haya una reunión inicial entre la compañía de seguros, el ajustador, el broker y el asegurado para tratar cómo se manejará el siniestro a breves rasgos, ¿no? Entonces, estas reuniones son importantes porque van definiendo también ciertos temas, ciertas expectativas se van manejando aquí y pues el asegurado entenderá ahí un poquito cómo se tiene que ir desarrollando el siniestro, entendiendo que es el que menos conoce en esta relación. Entonces, lo que recomendamos, pues, sobre todo como ajustadores, porque la compañía de seguros obviamente encomienda el caso a una firma de ajustes, es una presentación inicial, ¿sí? Nombre, credencial. ¿Y cuál es el rol que va a cumplir el ajustador? El que hemos venido indicando, ¿sí? Es una persona que conoce de siniestros, cuya función es ayudar a resolver, identificar una causa, ¿sí? Y hacer una valoración también del siniestro en el caso de que tenga cobertura. En el caso de que no, pues comunicar las razones inscritas en póliza por las que no se debe atender el siniestro. Y obviamente lo que ponemos es tener una actitud también empática y profesional frente al cliente. La idea de esto es establecer una relación de confianza. En la experiencia que hemos tenido, pues los siniestros que mejor funcionan es cuando el asegurado sabe y confía en el manejo que está haciendo la aseguradora a través del ajustador de siniestros, ¿sí? Porque de lo contrario se mantiene una distancia, se mantiene cierto recelo y ya el siniestro no fluye de la mejor manera. Entonces, la idea es manejar con esta reunión inicial, establecer claramente los roles y establecer esta relación de confianza que indicamos. Sí, pues el asegurado puede ser su primer caso importante, entonces es necesario que entienda y que conozca cómo se va a manejar un siniestro de este tipo. La comunicación como segunda parte tiene que ser clara, ¿no es cierto? La firma de ajustes, la ajustadora, pues siempre va a hacer recorridos, inspecciones técnicas para primero tener una idea del monto de los daños y lo que pedimos y lo que establecemos es que se haga con imparcialidad, ¿sí? Sin juicios, sino una inspección imparcial, donde se recogerán pues fotografías, evidencias del siniestro, testimonios, cronología y daños que pudieran ser percibidos en primera instancia. La idea también es que el asegurado sea abierto y comunique con toda claridad los hechos y circunstancias en los que sucedió el siniestro, ¿no es cierto? La inspección pues se realiza con un recorrido, como dijimos, ¿sí? Se toma testimonios y se puede hacer ya tener una idea de la magnitud del daño. Un punto importantísimo en este tema del manejo de siniestros es la confidencialidad, ¿sí? Independientemente que se firme o no acuerdos de confidencialidad, pues toda la información que surgiere por parte del asegurado debe ser manejada con absoluta confidencialidad por parte del ajustador y obviamente de la compañía de seguros que es su asegurador, ¿no? Y no divulgar ciertos temas que puedan ser incluso lesivos para la imagen del asegurado que está afectado en ese momento por un siniestro, ¿no? Y que ustedes saben, hablando del mercado, pudiese tener competencia que pudiese querer aprovecharse de estas circunstancias. Entonces, todo esto hay que ser manejado, debe ser manejado con absoluta imparcialidad. Un punto importante que también resaltamos es la gestión de expectativas. El asegurado puede tener una expectativa distinta a la que tiene la compañía de seguros y el mismo
asesor productor de seguros también. Entonces, la gestión de expectativas hemos visto que es una parte importante de manejo de siniestros, hablando de siniestros también de cierta magnitud o de cierta complejidad. Los otros se resuelven mucho más rápido. Entonces, lo que indicamos aquí, que es muy importante indicar o comunicar qué tiempo estimado tomaría, ¿no? Por ejemplo, realizar una inspección, a veces de una planta, de una fábrica afectada por un incendio grande o por una catástrofe, pues no se le puede hacer en un solo recorrido, en un solo día, puede tomar varios días, dependiendo de la magnitud del daño y del tamaño de las instalaciones. Entonces, comunicar los tiempos ya al asegurado, pues le enmarca en una línea temporal en donde se va a ir resolviendo su siniestro con las distintas etapas. Si se producen demoras, por ejemplo, por imposibilidades de llegar al sitio o por imposibilidades de otra naturaleza, por ejemplo, cuando es muy difícil retirar o remover escombros por cualquier razón, porque son contaminantes o porque son químicos o porque pudieran tener algún peligro y tienen que ser manejados dentro de ciertos protocolos, pues también eso debe ser parte del tiempo que se ha considerado para poder realizar pues la primera etapa, que es la inspección y valoración de los daños. Por eso es importante informarse si hay algún tipo de demora. Bueno, y el ajustador pues no debería hacer ninguna promesa de pago, pues eso no le corresponde, no es su rol, pero muchas veces, y por la experiencia, al estar interactuando con el asegurado directamente, se le pide, ¿no?, que dé alguna expectativa de pago o fecha de pago. Entonces, eso es importante tener muy claro. Eso le corresponde a la compañía de seguros, claro, una vez que se revise, se haga el informe final, la compañía de seguros estimará pues los tiempos de pago, pero muchas veces al ajustador de siniestro se le pide estas fechas y es importante ser claro, no se las puede dar porque no es del rol, no se la maneja. Otro punto importantísimo pues es la conducta ética, ¿no es cierto? Hay que actuar con total y absoluta integridad, ¿sí? No se puede dejar ni siquiera una ventanita abierta ahí para una expectativa de recibir algún beneficio, algún pago por el trabajo que está haciendo el ajustador o los peritos relacionados, ¿no? Porque, pues, como saben, ellos no pueden tener ningún tipo de parcialidad y peor aún, recibir algún tipo de beneficios con la finalidad de beneficiar a cualquiera de los actores. Eso va totalmente contra la ética y está regulado también, pues, dentro de las prohibiciones que la normativa de la compañía de seguros señala para intervenir o no en ciertos casos. Pero más allá de esas prohibiciones que pueden haber, que no se puede manejar cierto tipo de siniestros, pues es la conducta en general ética que se debe manejar a lo largo de todo el siniestro. Aquí traje algunos de los artículos que están enmarcados dentro de la ley, pues si es manejar con confidencialidad toda la información de la aseguradora y no poder usarla para ningún tipo, ¿no?, por más que fuera para otro tipo de siniestros semejantes. ¿Qué más pues nos rige o que nos puede poner un marco de ética? No se puede realizar inspecciones ni ajustes de siniestros cuando la firma de ajustes tenga interés en ese caso. Por ejemplo, cuando estén involucrados parientes, ¿sí?, familiares, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, pues no es ético manejar ese tipo de siniestros. Recibir de los asegurados, como dijimos hace un momentito, beneficios, compensaciones, ¿no?, o de cualquier tipo, ni de empresas de seguros, ni de compañías de reaseguros, beneficios, ¿sí? Porque pues rompería la imparcialidad. Disponer la reparación de los bienes siniestrados, pues eso ya le corresponde también a la compañía de seguros, y en ciertos casos se prevé que pueden hacer reparaciones, ¿no es cierto?, cuando es necesario. Un poquito más adelante también lo tenemos. Bueno, también no se puede adquirir para él o su cónyuge ningún tipo de bienes o productos relativos a los ajustes, ¿sí? Hablamos de los salvamentos, ¿sí? Es una prohibición que está estipulada aquí en los artículos 24. Y también, y esto hay que tener también una claridad, la ley indica que los ajustadores no deben gestionar la venta de salvamentos o recuperaciones. Es decir, dan la información a la compañía de seguros, dejan, pues, como quien dice, listo todo para que la compañía de seguros pueda hacer las ventas de salvamentos o gestionar recuperaciones, pero no pueden intervenir en la venta negociando, poniendo proponentes o adjudicando salvamentos, ¿no? Eso está ahí reñido con el artículo 24.
Bueno, vamos avanzando y aquí lo que proponemos pues es qué hacer en caso de siniestro, ¿no es cierto? En general, pues las compañías tienen sus propios protocolos, pero esto es más bien algo dado por la experiencia, ¿sí? La póliza es clara, indica las provisiones que el asegurado tiene, indica las garantías que debe cumplir, pero esto un poquito más allá, pues abarcando lo que cierta vez hasta la lógica nos puede decir, ¿no? Lo primero, en el caso de siniestro, es preservar la vida de las personas. Eso es súper importante. O sea, hemos visto casos a veces de incendios, sobre todo, donde trabajadores de las empresas, de las fábricas, a causa de un incendio, pues han puesto en riesgo su vida y han sufrido lesiones fuertes, severas, quiero decir, intentando apagar el incendio cuando no son parte, por ejemplo, de la brigada, no tienen o no saben, no conocen ni siquiera el uso de extintores, lo hacen de manera totalmente empírica y resultan lesionados. Entonces, en cualquier caso de siniestro, lo primero pues es preservar la vida, eso es inobjetable y no debe perder de vista por más siniestro que fuese. Dos, como si bien dice la póliza, hay que evitar que los daños se agraven, ¿cierto? No solo aplicable, por ejemplo, eso es muy claro en pólizas de vehículos, ¿sí? Si el vehículo sufre un choque, pues no dejar el vehículo con la puerta abierta para que adicionalmente se roben, o con las llaves puestas para que se lleven todo el vehículo, etcétera, etcétera. También, en siniestros de propiedad, maquinarias, ramos de ingeniería, esto también es importante, ¿no? Porque a veces no se tienen en cuenta normas básicas, a pesar de que las compañías y generalmente las empresas tienen sus protocolos que aplican en caso de siniestro, pues hay ciertas cosas a veces que se pasan por alto, ¿no? Como por ejemplo desconectar la máquina, que es lo primero. Hay brigadas conformadas, brigadas que hacen prácticas, pero a veces tienen o pasan por alto ciertos temas básicos. En cuanto a las brigadas o seguir el protocolo, por ejemplo, es muy importante que esto no quede simplemente en un papel, en un documento. Hemos visto casos en que hay empresas con alto riesgo de incendio, por ejemplo, y que tienen un protocolo, un manual de seguridad industrial de procedimientos en caso de siniestros bastante bien elaborado, aprobado conforme a todas las normativas, pero que tienen escasa práctica de la gente que va a poner en operación o que va a llevar a cabo la operación de emergencia. Y hemos comprobado en algunos casos, lamentablemente, que ni siquiera conocen cómo operar un extintor, cosa que es básica, importante. Si forman parte de la brigada, pues deben saber cómo funciona un extintor, ¿no es cierto? Y a veces hemos visto en algunos casos que ni siquiera saben activarlo y poder utilizarlo. Aquí ponemos el caso del vehículo, ¿no es cierto? Sí, hay que tratar de no dejar abandonado el bien, siempre preservando la vida, es lo que decimos. Y en la medida de lo posible, por ejemplo, un siniestro en carretera, pues vamos siempre al punto 1, salvaguardar la vida, ¿no? La póliza recomienda, está indicado, está escrito que se debe proceder como si no se tuviera seguro. Claro, en el mejor entendimiento de esto es cuidar los bienes sin decir o sin pensar que al tener seguro les puede pasar lo que sea porque están en siniestro. Eso es súper importante, ¿no? Entenderlo desde esta perspectiva. No quiere decir que porque tienen seguro ya está siniestrado y que pase lo que pase, sino cuidarlos como si fueran nuestros. Y aquí citamos un ejemplo de maquinarias, o sea, desconectar la fuente, ¿no? Desconectar la fuente de alimentación, apagar las máquinas, desconectarlas siempre que no corra riesgo la vida de las personas, obviamente, es algo vital y que hemos visto que a veces no sucede. Y esto puede producir incluso que los daños vayan creciendo o se agraven. Sigamos. Cuando existen siniestros de cierta naturaleza donde son necesarias reparaciones provisionales y no se puede esperar por la magnitud de los daños, por el tipo de daño, a que la compañía de seguros les atienda y envíe a su inspector, su ajustador o la persona que vaya a intervenir en el siniestro, es bien cierto que la póliza va a ver con buenos ojos en el caso que estas medidas se hayan tomado, obviamente, para evitar daños mayores, porque están preservando el bien, están indicando, están cumpliendo dentro de lo que dice la póliza. Pero hay que tener una razonabilidad aquí, ¿no? Siempre hay que tener una razonabilidad. El costo-beneficio.
Es decir, inicialmente sucedió el siniestro y se hicieron cierto tipo de reparaciones de emergencia, pero estas reparaciones costaron tanto más que la reparación definitiva, que la reparación del siniestro. Pues ahí no va a ser visto como necesariamente una atenuación del daño, sino pues que el daño se acrecentó. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siguiente punto, pues conservar las partes dañadas. También hemos visto a lo largo de distintos tipos de siniestros, sobre todo en maquinarias, por ejemplo, que se tiran o se botan las partes dañadas, ¿sí? Y no se espera ni siquiera la presencia del inspector o del ajustador de parte de la compañía de seguros. Ya las piezas se eliminaron. Sobre todo en lugares que pueden ser incluso de difícil acceso, ¿no? Campos petroleros en el oriente, maquinarias, generadores en el oriente, donde hay que cumplir cierto protocolo para poder ingresar al campo. Y pues ya como ha sucedido el siniestro hace 2 o 3 días, pues han botado las piezas. Eso es algo que no se debe hacer. Es decir, lo contrario, estamos diciendo, conserven las piezas dañadas hasta que les pueda validar el representante de la compañía de seguros. En la medida de lo posible, documentar el proceso, ¿sí? Desde el lado del asegurado, pues tomar fotos, por ejemplo, si por alguna razón tuviesen que eliminarse cierto tipo de desperdicios o desechos que pueden ser peligrosos, mantenerlos ahí por cierto tiempo, pues lo que se recomienda es hacer un acta y documentar el proceso con fotos. Seguir el protocolo, como dijimos, de procedimientos que tiene el cliente en caso de emergencia, y yo ampliaría un poquito más, hacer prácticas del protocolo de emergencias. Sobre todo a la gente, a las personas que forman parte de la brigada de emergencias, que generalmente tienen representantes en los distintos turnos, es súper importante que lleven a la práctica lo que está escrito en el papel. Son segundos, minutos vitales que la reacción o la contención que se puede hacer es básica dentro de esos minutos. Si no, pues ya el incendio o la catástrofe se declara y es mejor ahí abandonar el recinto. La policía establece pues un periodo de reporte de siniestros y con los medios que tenemos ahora pues es casi no se puede excusar el no reportar, salvo pues lo que dicen los temas legales que aquí nos vamos a analizar, fuerza mayor o grave, ¿no? Esto se vio en un webinar que dio también hace un tiempo el instituto. Y fundamental lo que dijimos desde el inicio de este webinar, colaborar con la compañía de seguros, ¿sí? Nuevamente, la visión es que los dos, no hay partes separadas, estamos atravesando por un siniestro, el asegurado está urgido, la compañía de seguros tiene ahí una reserva, tiene un interés obviamente de que se maneje el caso de la mejor manera y las dos partes deben colaborar como si fueran uno en la resolución del caso. Y por contraparte, pues ponemos qué es lo que no se debe hacer, sí, qué es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer en caso de un siniestro. Pues dijimos salvaguardar las vidas y no permitir que los daños se agraven. O sea, salvaguardar las vidas sí, es obviamente lo que se va a hacer, pero evitar el agravamiento de los daños, ¿sí? O evitar que sigan, como dijimos, una máquina conectada en un incendio, un cortocircuito que siga conectada, pues puede producir agravamiento de daños. Lo que también mencionamos un momentito, no deshacerse de las piezas por más dañadas que están, ¿sí? O evidencias del daño, ocultar, eso también es complicado. Fundamental, no actuar solo, o sea, no ir solo sin el acompañamiento o la notificación o la comunicación con la compañía de seguros. El cliente en esos momentos, claro, está con una situación de emergencia y va a tratar de hacer todo lo posible y si actúa de la mejor manera en el sentido de proteger el bien, claro, va a hacer todas las medidas, pero en cuanto le sea posible, comunicar a la compañía de seguros. Y como dijimos, ir documentando lo que se hizo, ¿sí? Porque eso también va a ser un aval para la persona, empresa que tome el siniestro, pues va a ver todo lo que se hizo previa a su llegada y podrá recomendar pues a la compañía de seguros también que el siniestro hasta ese punto ha sido manejado de la mejor manera. Pero avisar, reportar. Lo que no se debe hacer, ¿no es cierto? Dejar de reportar el siniestro y repararlo por su cuenta. Hemos tenido casos donde el asegurado pues notificó el siniestro, sí, si bien notificó el siniestro, pero hizo todas las reparaciones, cambió todas las piezas, encima las botó y pasa las facturas de la compañía de seguros. Entonces, ahí se complica muchísimo el caso porque el asegurado debe permitir la verificación del daño, ¿sí?
tienen sus registros, tienen sus bitácoras, informan del daño, tienen el daño registrado, pero no permitieron a la compañía de seguros o sus representantes verificar el daño. Y eso es obviamente causal de negativa. Entonces, a veces esperan hasta el final, simplemente cuando está reparado, todo cambiado, listo, ahí le notifican a la compañía de seguros. Pues es un error, como lo hemos dicho. Otro punto importantísimo, complicar, obstruir el trabajo de la aseguradora o sus representantes. Eso también hace que el siniestro no marche bien, se complique y obviamente se dilate muchísimo en el tiempo, porque si hay una desconfianza o si hay una obstrucción o se siente esto, pues la compañía de seguros y sus representantes pues van a querer con más profundidad revisar cualquiera de los datos que se obstruyeron o que no se facilitaron. Y en el último punto, pues ocultar información, como dijimos ya, olvídense el caso, también complica notablemente el manejo de un siniestro. Bueno, eso es lo que en general les teníamos. Como producto de experiencia, recomendaciones, pues uno siempre va aprendiendo, pero en general, pues estos son tips que les queremos dar un poco para la gente que está en el manejo de los siniestros y que puedan también con su propia experiencia complementarlo. Hasta ahí, pues, abrimos creo que el tema de las preguntas. No sé si Yadira o Vivi están por ahí, con las preguntas que hemos podido recoger. Claro que sí, muchísimas gracias, Fernando. Tenemos algunas inquietudes. Guillermo Parra, voy a indicarte acá, dejemos de compartir un momentito, perfecto. No sé si ahí puedes observar la inquietud, Fernando. Ya, Guillermo Parra nos dice, ¿los procesos de capacitación para uso de instructores se podría incluir como una obligación para emitir la póliza? A ver, déjame entender. Los procesos de capacitación. Para uso de instructores, ¿se podría incluir como una obligación para emitir una póliza? No creo que es instructores, ¿no? Para uso de extintores, me parece que Debe ser. entendiendo un poquito así, puede haber sido por escribir ahí muy rápido. Para uso de extintores. Claro, la compañía coloca como garantías, suele colocar como garantías que se cumplan ciertas recomendaciones. Por ejemplo, generalmente se colocan estas garantías que tengan un plan de emergencias. Eso es básico. El plan de emergencias podría indicar que debe contemplar procesos de capacitación en el uso de extintores, ¿no? Que realmente todos los planes lo tienen. Pero el tema es ir un poquito más allá. No debe quedar escrito simplemente en papel, quiero decir, no por más que no sea papel, sino que no se lleve a la práctica. Los primeros segundos, diría yo, y ya 1 o 2 minutos en incendios de cierta magnitud son muy difíciles de controlar cuando pasan 40, 50 segundos, 1 o 2 minutos. Entonces, esto puede quedar escrito y puede quedar como garantía en la póliza, pero en la experiencia que hemos tenido, cuando no se lleva a la práctica, es muy complicado probar que ellos no hicieron lo correcto. Simplemente esos segundos pasaron, no pudieron contenerlo inmediatamente y finalmente el incendio se declaró. Y un extintor, además, en incendios de cierta magnitud, diría yo que es como un kit de primeros auxilios. Es para ese momento y para cosas pequeñas. Si es un siniestro grande, pues hay otro tipo de protecciones a base de agua, sprinklers, rociadores, espuma, etcétera. Pero los primeros, cuando recién está iniciándose el incendio, sí puede ser contenido siempre que estén capacitados en el uso de extintores, entiendo que por ahí va la pregunta, y que pongan en práctica. Eso es muy importante. Gracias, Guillermo, por la pregunta. Espero haber aclarado la duda y si no, pues nos vuelve a escribir por ahí. Correcto. Natalia Río Frío, buenas tardes. ¿Los siniestros de pólizas de DIO son considerados técnicos? Bueno, habría que ver la óptica con que se mire. Técnicos nos referimos un poquito más en este seminario a pólizas de siniestros de ingeniería o de ramos técnicos que se llaman, ¿no? Un siniestro de incendio también puede afectar a estas pólizas. A esos son los tipos de siniestros donde nos enfocamos un poquito más, ¿no? Daños materiales, llamemos así. Gracias, Natalia. Perfecto. Gracias, Fernando. Tenemos otra inquietud. Bianca Loyo. Ante la consulta de los clientes en cuanto a los repuestos, si son originales, ¿cuál consideras debe ser la respuesta? Ya
ya que en vehículos no siempre se cambian los originales, sino son alternos. Sino alternos. Ok, bueno. En el tema de vehículos, yo pienso que siempre es básico decirle la verdad a los clientes. Siempre es básico decirle la verdad a los clientes. Y decir repuesto alterno no es necesariamente decir una mala palabra o algo malo, ¿no? Hay alternos de buena calidad, de muy buena calidad. Hay varios niveles de tipos de alternos. Hay un alterno, para decirlo así rápidamente, A, B y C. Los alternos de tipo A, homologados, son repuestos casi que exactamente igual que los originales, sino que la diferencia es que no van a la fábrica, o sea, son hechos por la misma fábrica, pero no van a la marca, no van con el logotipo de las marcas Chevrolet, Toyota, etcétera, sino que ahí viene el tema del alterno, o genérico, más bien podría ser llamado, pero si se revisa, tienen la misma fabricación, están dentro de los mismos límites que tienen las fábricas y las marcas, pero al no pasar con una marca, pues tienen un precio menor. Entonces, en alternos hay que diferenciar. Hay alternos de muy buena calidad, de mediana calidad y de mala calidad. Esto tiene que ver con los costos de fabricación. Los primeros salen de primeras matrices, segundas, y los terceros pues ya tienen holguras o diferencias mucho más grandes, y eso sí representa en no sustituir o no dejar al vehículo en las mismas condiciones. Entonces, el mundo de alternos no es mala palabra, ¿sí? Pueden ser alternos de muy buena calidad, son genéricos por no tener una marca, pero pueden salir de la misma fábrica base de la que hace para las marcas conocidas, ¿no? Y también gracias, Bianca, Ok, por la cosa. tenemos otra inquietud. Marco Guevara. Estimado Fernando, ¿qué hay con el tema de la ubicación registrada en la maquinaria? Es decir, cuando el asegurado movió la máquina sin notificar. Muy buena pregunta, Marco. Muchas gracias. Es un tema muy interesante. A ver, esto se puede solucionar vía póliza. En primer lugar, debería ser vía póliza. Porque cuando existen fábricas, ¿no es cierto?, que tienen varias ubicaciones, fábricas grandes, medianas, que tienen más de una ubicación, suelen internamente mover las máquinas por temas de productividad, de lo que fuese. Entonces, la póliza debe conocer, o sea, la aseguradora debería conocer eso al hacer la suscripción, y si conoce de este tema, pues puede poner una cláusula de libre localización, ¿no es cierto? Es decir, yo a la máquina A la puedo tener ubicada en cualquiera de las tres ubicaciones, en cualquiera de las tres direcciones, norte, centro, sur, por decir algo. Eso si yo conozco como asegurador, estoy poniendo el rol de aseguradora ahorita, y entiendo esa necesidad del cliente, entonces la póliza le debe acompañar, ¿sí? Ok, tú me dices que tienes que mover ciertos tipos de máquinas por productividad, por lo que sea. Ok, yo te acompaño y te pongo una cláusula, porque sí, como bien Marco entiende, maquinarias están amparadas por una póliza de predios. Cubre la maquinaria dentro del predio especificado en la póliza, sí. ¿Y qué pasa si está en otro predio? Pues cláusula de libre localización. Tú puedes mover las máquinas entre las ubicaciones que me has descrito. No quiere decir que mañana le lleves y le dejes en un parque, estoy exagerando, pero sí que las dejes en los predios que tú has descrito, y la póliza te acompaña y te ampara ahí. Si la póliza no tiene esa cláusula, es decir, la máquina A debe estar en el predio 1, ahí sí es complicado, porque si está en el predio 2, la póliza es de predios, ¿no? Y podría convertirse en una negativa. Parte 2, el asegurado podría notificar que va a mover la máquina. Claro, aquí dice sin notificar. Claro, si no notificó y le sucedió el siniestro en la otra ubicación, ahí es complicado. O sea, puede ser causal de negativa, ¿no? Bueno, la compañía de seguros ahí debería conversar para entender las razones y por qué no se les avisó de que están moviendo las máquinas, y poner la cláusula respectiva. Gracias, Marco. La siguiente, Vivi. Si es que hay más. Perfecto. Tenemos, sí, hay otra inquietud. Justamente Marco también nos pregunta, en el caso de que el cliente no confía en el ajustador contratado por la aseguradora, ¿puede compartir los gastos de otro? Chusa. Es medio complicado que el asegurado asuma los gastos del ajustador. Es absolutamente sincero. No he visto en mi experiencia que el asegurado diga, bueno, vamos a medias y paguemos un ajustador que sea de mi agrado. Ahí lo que se sugiere siempre es tener una terna, ¿sí? Una terna, 2, 3, 4 ajustadores, no solo 3.
y que de entre eso se puede escoger. Claro, la compañía de seguros va a tener la prioridad 1 en decir, escojo el ajustador A de la terna, pero ahí hay una cláusula, ¿no es cierto?, que se llama ajustadores de común acuerdo. Pero el asegurado, si no está de acuerdo, puede escoger a otro de la lista, ¿sí? Y no va a tener que pagar nada, pues porque obviamente eso le corresponde a aseguradores y reaseguradores finalmente cuando tienen reaseguro. Pero yo no he visto que el ajustador comparta los gastos de un ajustador. El problema sería si dentro de esa terna no hay ningún ajustador que al asegurado le agrade, digamos así, o que sea de su confianza. Ahí sí es complicado, porque tendrían que salirse de esa y se tendría que conversar con la compañía de seguros por un ajustador fuera de la terna. No es imposible, pero normalmente las compañías de seguros tienen catalogados y estudiados los ajustadores para cierto tipo de reclamos y cierto tipo de ramos. Entonces, por eso tienen esas ternas. Pero sacarles de ese y ponerle un ajustador que por más que sea de la confianza del asegurado, no es de la confianza en cambio de la compañía de seguros, llevaría al mismo escenario, pero inversamente. La aseguradora no va a confiar en ese ajustador y va a ser igual el problema porque el informe va a ser cuestionado, porque van a querer contratar otro ajustador y ahí sí sería un gasto pues mayor, ¿no? Entonces, tener una terna, algo recomendable, esa terna pues ya tiene que estar un poco acordada o aceptada y eso pienso que fluiría en caso de que el primer ajustador al asegurado no le dé confianza, puede escoger otro de la terna. Gracias, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud. Maylin Pincay. ¿Se considera idóneo que el ajustador mantenga contacto directo con el asegurador o que siempre lo realice por medio del broker? Lo consulto porque en algunos casos, al tener el contacto directo, se pueden generar fricciones ya que los clientes no conocen ciertos términos técnicos que utiliza el ajustador. Ok. Entiendo que, bueno, puede ser algún caso que le sucedió a Maylin. A ver, el ajustador normalmente, como dijimos, y una de las diapositivas que presentamos ahí, en ciertos siniestros de cierta magnitud, debe presentarse a hacer una reunión inicial, donde va a estar el broker. Y la compañía de seguros puede o no puede estar, porque está el ajustador, que la ha nombrado la compañía de seguros. Y el broker sí, súper importante que esté en esa reunión. Y el broker puede estar en todas las reuniones, y en todas las inspecciones, y en todas las evaluaciones, peritajes, todo lo que se tenga que hacer. Nada le impide al broker. Más bien, a veces ese trabajo es tan desgastante o tan intenso que el asesor productor de seguros del broker no tiene tiempo para estar presente en todo. Un siniestro de cierta magnitud puede llevarse meses o a veces un año o 2 años. Entonces, obviamente que el ajustador va a estar en todas, pero a veces el broker no puede estar en todas, ¿sí? Pero su potestad es su derecho a estar en todas las reuniones. Ahora el ajustador, de hecho, va a estar en contacto con el asegurado, siempre, porque se reúne con el asegurado, se va a reunir con la parte física, con la parte mecánica, con la parte contable, con la parte de mantenimiento, con todos, para investigar y entender cómo sucedió el siniestro. Sí, el broker, como digo, les puede acompañar, pero en caso que el broker no le pueda acompañar y el ajustador esté solo, ¿sí? Directo, como dice, con el asegurado, y el asegurado no entendiese algo, pues siempre va a estar en la libertad de consultar a su broker, ¿no es cierto? Nunca está impedido de un broker participar. Pero mi experiencia lo que me da es que el broker sí está en varias de las sesiones, en varias de las inspecciones, pero a veces no logra estar en todas por sus ocupaciones o por lo que pueda hacer. Y no es nada malo, o sea, el ajustador, de hecho, con quien más trabaja, y si ustedes ven la presentación, lo que trata es de hacer que las dos partes confluyan en un solo manejo, que se vean con confianza, ¿sí? Y eso ayuda a que el siniestro salga de la mejor manera posible. Entonces el broker puede estar en todo momento, ¿sí? Mi experiencia me dice que no logra estar siempre en un siniestro de 8 meses en todas las inspecciones, reuniones que hace el ajustador. Y si el cliente algo le causó, no le gustó, no entendió, pues tendrá todo el derecho de preguntar a su asesor también y preguntarle pues a qué se refiere y todo. El ajustador va a tratar de explicarle de la mejor manera, ¿no? Siempre. Pero se entiende que la relación primaria de confianza es con el broker. Hay que ver al ajustador también como un canalizador, y no solo como el experto que entiende de motores. Sí,
pero también canalizador de esto, ¿no? O sea, si el ajustador ve que hay alguna fricción y que el asegurado no se siente cómodo, pues le comentará a la compañía de seguros para que le pida que el broker acompañe en todas las reuniones. Esa podría ser otra salida. Habrá que ver, como digo, la disponibilidad del broker. Gracias, Maylin, también por su interesante pregunta. Perfecto. Francisco nos dice, buenas tardes, ¿cuál sería la mejor forma de asesorar a un cliente que es afectado en cuanto tiene que ver con el deducible en un siniestro de tránsito? Porque siempre se molestan en cancelar el deducible cuando no son ellos los culpables y el causante no quiere asumir los daños. Bueno, cosas de la vida real, ¿no? Que pasan y pasan bastante seguido, más que los siniestros grandes que son menores. Bueno, lo primero, como yo les digo, y justo un par de consultas de estas he tenido de un par de amigos ahí, sabemos que el deducible siempre va a tener que asumir el asegurado, ¿sí? No obstante no sea el culpable. Y aún siendo que el tercero causante pudiese asumir su responsabilidad, el deducible va a venir como recupero neteado luego del proceso indemnizatorio. O sea, no es que le tengo al responsable del accidente y dice que se va a pagar y ya la compañía de seguros le exime el deducible. No funciona así. El asegurado va a tener que cancelar su deducible y luego esperar el recupero, el ingreso de los fondos del causante, digamos así, y en ese momento se neteará o se participará, ¿no es cierto?, el recupero. Es lo correcto hacer. Pero por experiencia les digo que a veces esto no es así, por experiencia propia incluso. Yo sufrí un accidente, a mí me chocaron un golpe por atrás por alcance, no había mucho que examinar quién tiene la responsabilidad. Y la persona que me impactó, bueno, el chofer, y venían 4 abogados en ese vehículo. Y los 4 abogados expertos en tránsito y expertos en seguros. O sea, la tormenta ideal. Yo estaba solo, me venía a mi domicilio y se bajó este abogado con sus 3 abogados amigos y todos dijeron, al menos el que hablaba, que sabía de choques de tránsito y que sabía de seguros y que era un muy buen conocedor de seguros. Yo no le decía nada, sino más bien le dejé mucho que él hable. Bueno, yo en esa época estaba en Equinoxial y me dijo que era amigo de todas las compañías de seguros, de los dueños, etc. Pero yo me di cuenta que el señor confundía deducible con prima. Desde ahí ya vi que no era muy conocedor de seguros, de leyes, no sé, seguramente sí, pero de seguros no. Porque me dijo, yo le pago la prima y viene acá. Dije, ¿la prima? ¿Cómo me va a pagar la prima? Lo que él quiso decir es que me pagaba el deducible. Y eso pasa. La mayoría de nosotros, por motivos, por un amigo, algo, sabemos, hemos oído casos. Él lo que cree es que pagaba el deducible, ¿no? Siniestro fue un siniestro medio severo en mi caso. Bueno, él se comprometió a pagar todo. Yo le dije, yo no voy a aceptar eso, porque además yo manejaba los siniestros de la compañía de seguros. O sea, entonces ahí él cayó al piso y dijo, ya, disculpe, no, yo voy a pagar todo el siniestro. La pregunta que está poniendo Francisco. ¿Pero qué sucedió? Yo obviamente ya puse en conocimiento de los abogados de la aseguradora, todo el caso, para que lleven en paralelo el proceso de subrogación, de recupero, ¿cierto? La subrogación es finalmente con finiquito, sí, pero que hagan el acercamiento y todo. Entonces, miren, para hacerles corto, el siniestro salió como en 4,500. Y este abogado, experto en seguros, según decía él, finalmente no quiso pagar los 4,500. Dijo que no, porque para él ese siniestro costaba $1,000. Entonces, la compañía de seguros no puede actuar sobre supuestos y proporcionarme un deducible y decirme no paga los $450, que era el deducible. Porque finalmente el tipo no pagó la cuarta parte, si se dan cuenta. Entonces, sí hay molestia, pero la compañía de seguros no puede, a base de una expectativa de cobro, eximirle del deducible. Porque así como el caso mío, seguro que hay cientos y miles en todo el mundo, porque conforme pasa el tiempo, el que chocó ya se desdice de su responsabilidad y ya dice, no soy tan responsable, creo que el otro frenó muy rápido, uy, qué caro que está el repuesto, yo lo hubiera llevado al taller Pepito, y no es así. Entonces, lo primero, decirle al cliente, esto es lo que pasa, esta es la dinámica. Pero si hay un responsable que ha dicho, cuéntale mi ejemplo. A mí como asegurador me pasó eso. Finalmente ese señor, y tanto hacer, gastando abogados la compañía de seguros, recuperó $1,000. ¿Sí? Entonces no hay recuperación perfecta. A veces no hay recuperación perfecta.
Entonces, tiene que asumir inicialmente el deducible. Claro, la compañía cuando recupere el dinero ya en sus arcas, ahí le devolverá la parte proporcional deducible. Pasa un tiempo, sí, sobre todo cuando la persona no quiere finalmente hacerse responsable. Pero estamos ante eso o un juicio de tránsito, que yo no sé si es peor, porque eso además puede demorar todo el tiempo que sea con gastos adicionales. 2, dijimos que el deducible se debe entender como una proporcionalidad, sí, pero que en casos menores sí es mucho más molestoso. Recién tuve el caso de un amigo que es abogado también, es juez, que tuvo un siniestro, me parece que llegó a los 600 o 700 dólares, no más de eso. Y él estaba muy molesto porque le tocó pagar 420 dólares de deducible. Entonces él decía, mira, el siniestro costó 650. La compañía de seguros pagó 400, por decir. Y a mí me toca, yo como asegurado pagué 400 y la compañía de seguros pagó 250. Yo pago más que la compañía de seguros. ¿Para qué me sirve el seguro? No sirve nada. Entonces, ahí le expliqué lo que estoy ahorita explicando en siniestros pequeños, porque claro, hay un valor que no siempre es en proporción del valor del siniestro, sino del valor asegurado. Y si el carro vale 42,000 dólares, el 1% es 420. Siempre vas a tener que pagar esos 420 como mínimo. Le expliqué. Pero la compañía de seguro solo pagó 200 y pico. Sí, porque tu carro vale 42,000, el siniestro es pequeño y ahí te toca 400 a ti. Pero piensa en un siniestro grande, 20,000 dólares. Tú vas a seguir, 20,000 ahí sería el 10% a 2,000, pero la compañía va a pagar 18,000. Entonces también, un poco complementando la explicación a Francisco, hay que hacerle notar, sí, que en los casos pequeños el deducible, dependiendo del valor del auto, hablando de vehículos, puede ser alto. Y ahí parecería que no resulta tan conveniente tener un seguro. Pero piensa en los siniestros medianos y grandes. Un siniestro de 20,000 dólares es la mitad de un carro de 40,000. Y a pagar, si no tuviera seguro, 20,000 dólares va a ser durísimo, durísimo. En cambio, pagar 2,000 es más llevable, ¿no? Que pagar los 20,000. Entonces, en siniestros pequeños es duro, complejo. En los grandes se ve la bondad del seguro. No soy el causante. Acuérdense en que finalmente estamos regidos por la ley de tránsito, ¿sí? Y si no hay manera de recuperar porque nos hizo parte o algo, el causante se puede salir libre. Es decir, yo creo que ni siquiera le choqué muy duro y no pago nada. Entonces, la compañía de seguros, repito, no puede obrar sobre supuestos de recuperos. Tiene que culminar el proceso y ahí sí, como no, pues reembolsarle la parte proporcional que recuperó en función de lo que gastó la compañía de seguros. Gracias, Francisco, también interesante, y me extendí más porque son casos que pasan bastante seguido en vehículos, sobre todo. Ok, Guillermo Parra nos dice, para ser perito en siniestros de seguros en Ecuador, ¿debo también calificarme en la judicatura o solo con lo de la super de bancos de compañías, valores y seguros? ¿Es suficiente? Ya, entonces, a ver, son dos temas, Guillermo Parra. Para ser perito ajustador de siniestros, comúnmente conocido como ajustador de siniestros, hay que calificarse en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ¿sí? Dar las pruebas, tener la experiencia, reunir los requisitos, y la superintendencia le califica. Ser perito ante la judicatura es otro camino, ¿sí? Requiere otro proceso, que no lo conozco porque no sé, no estoy calificado ahí, y sirve también para intervenir como perito en casos judiciales, ¿no es cierto? Perito evaluador de maquinaria, perito evaluador de edificios, etcétera, etcétera. Pero ese es otro camino. Ese perito de la judicatura necesita calificarse en la superintendencia como ajustador de siniestros para hacer ajustes de siniestros. Gracias, Guillermo. Ok. Tenemos la última inquietud. Ana Paredes dice, para saber más sobre estos temas, ¿dónde puedo encontrar bibliografía o cursos para profundizar estos temas? Aquí hay un tema, Anita. Hay muchos temas que se dan con la experiencia, ¿no? No hay un manual escrito de cómo manejar siniestros críticos, de eso, para procedimientos y todo, pero mucho es del expertise. La gestión de expectativas es clave, es clave. Usted puede conocer la póliza, saberse de memoria, ser experto en maquinaria, en edificios, en estructuras, en lo que sea, sí, pero la gestión de expectativas se va adquiriendo con la experiencia. En el campo, cuando sucede un siniestro, que a veces es complicado, entenderle al cliente, por eso puse ciertos tips, hay que
ponerse en los zapatos, la famosa, ¿no es cierto?, empatía. Pero es verdad, si yo no le entiendo al cliente, no puedo entender su urgencia y no actúo conforme. Y esto es experiencia, mucha experiencia. Por eso hay muchos ajustadores que ya tenemos ciertos años. No se aprende en una universidad. Puedes aprender la teoría, pero la práctica a veces te lleva a cosas que no estudiaste. Para profundizar, pues está el instituto, son los expertos en seguros. Estamos dando continuos seminarios y cursos de esto. Parece que va a haber un curso de, si no estoy mal, más profundo de este tema. Hemos dado, por ejemplo, y eso es súper bueno porque no he visto en otros institutos, se dio un curso de nivel intermedio avanzado en ingeniería. Lo llevé yo, obviamente con el apoyo del instituto, y donde se ve parte de esto, se ve siniestros. Ya ese es un curso que requería ciertos conocimientos, ciertas aprobaciones, y lo llevamos a cabo el mes pasado, ya un curso más profundo. Entonces, el instituto, pues, de verdad está haciendo varios temas que no son los usuales que se han venido haciendo en años, estos cursos avanzados, intermedios o más profundos. También hay un siniestro, dimos un curso de siniestros complejos. Ese también puede caber, ¿no? Entonces, también ya hubo la experiencia en esto y, claro, si hay interesados, se puede repetir también. Correcto, Gracias. muchísimas gracias, Fernando. Y sí, respondiendo a Ana, justamente al finalizar este webinar les voy a contar de un curso que está previsto realizar, que es un curso avanzado en peritaje y siniestros, donde se verán estos temas y donde Fernando también es, pues, instructor, ¿de acuerdo? Tenemos otra inquietud de Fernando Bermeo, me dice que lamentablemente no pude escuchar tu respuesta, para lo cual te cuento que este webinar quedó grabado y la grabación será enviada por correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que toda la información será enviada por mail para que puedan estar pendientes. Y la última inquietud dice Mónica Muñoz, ¿por qué tiene más peso los ajustadores con representación internacional si los casos son en Ecuador? Una pregunta, bueno, me toca indirectamente. Yo represento una firma internacional de ajustes, pero obviamente soy ecuatoriano y el mercado, he estado 32 años en el mercado de siniestros. Yo no sé si más peso, pero a ver, yo creo que primero esto viene del reasegurador. Es una relación de conocimiento, más que peso, diría yo. El reasegurador, en casos facultados o con cierto nivel de complejidad, tiene la potestad de nombrar al ajustador, no obstante sea en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala me ha pasado lo mismo y me han nombrado a mí. Ahí yo soy, cuando he ido a Guatemala, Honduras, soy el ajustador internacional, porque la firma tiene conocimiento, convenio, relación con los reaseguradores, por ejemplo, en Londres, ¿sí? Entonces se conocen, saben cómo trabajan, saben la calidad, la preparación, que también lo tienen los técnicos ecuatorianos, y eso les da cierta tranquilidad, diría yo, no sé si peso, les da cierta tranquilidad, y esto sucede cuando los aseguradores nombran al ajustador, ¿sí? Obviamente van a nombrar a alguien a quien conocen, con quien han trabajado, que les ha ido bien, que les ha dado resultados su trabajo, y lo nombran, ¿sí? Hay varios ajustadores ecuatorianos que tienen representación internacional, efectivamente, como dice, y eso también te da cierto nivel en el sentido de cumplir ciertas políticas y procedimientos internacionales, sin decir nombres, ¿no? Políticas norteamericanas, inglesas, etcétera. Y eso es lo que ayuda, sobre todo para siniestros, a veces no tanto de una magnitud, sino también de complejidad. Relacionado al tema, por ejemplo, manejamos un siniestro en El Salvador, fui yo de aquí, otra persona de Colombia, de México, no se lo pudo resolver con otra firma, ¿sí? Y nos nombraron a nosotros para resolver, sacamos adelante el siniestro. Entonces, ese reasegurador, que tampoco voy a dar el nombre, para un siguiente caso va a escoger al ajustador que le dio resultado y que se ve en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ya no sé, la pregunta, la persona que preguntó se me fue el nombre, pero bueno, a Mónica. Yo creo que por ahí va el tema. Hay muy buenos ajustadores locales también, claro, pero si es el reasegurador el que pone el ajustador, no los va a conocer, básicamente, no conoce su trabajo. Ok, gracias, Fernando. Y una última inquietud. Pedro Jaramillo nos dice, ahora con esto de la inteligencia artificial, ¿qué podría afectar en materia de peritaje? Interesante, muy interesante.
Yo pienso que hay que usar y aprovechar las herramientas que se tiene. O sea, con la inteligencia artificial sí se agilitan muchos procesos, ¿sí? Pero hay que tener muchísimo cuidado, y en esto sí es un warning, una alerta que hay que tener. Las pólizas no son perfectas, y eso pasa aquí, la oportunidad de manejar en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en algún caso en Colombia y Costa Rica, no son perfectas. Mercados, al menos latinoamericanos, del que conozco, adolecen de muchas o de falta de claridad, digámoslo así. En la página 25 te dice que cubre X, Y, Z, y por ahí en la 42 te dice que no te cubre X, Y, Z, salvo que se aplique lo que dice en la página 49. Vas a la 49 y te dice, sí, todo lo anterior menos esto. Muy complicado de entenderlo, muy fácil que la inteligencia artificial falle, y ahí es el campo donde el humano y el razonamiento del humano, pues estamos para eso. Digo, por los ajustadores, afortunadamente las pólizas no siguen siendo perfectas, y eso da el marco para que entre una firma o una empresa, una persona también, con criterio y conocimiento para poder entender, porque a veces no es aplicar directo, es entender mucho lo que el seguro quiso decir, pero no lo puso en palabras que la inteligencia artificial sí las puede leer. Entonces, ese es un tema, hay que tener muchísimo cuidado. Yo he visto interpretaciones erróneas de la IA porque la palabra, solo buscó la palabra exclusión, pero no buscó la palabra condición, y se le fue, y estaba excluido. Y para la IA era para pagar, son cientos de miles de dólares. Entonces, por un lado y por el otro también hay que tener mucho cuidado. Dos, lo que sí ayuda mucho la IA, por ejemplo, es a tener ahora resultados más rápidos de cuantificaciones y de valoraciones que también tienen que ser sustentadas por gente que sepa, ¿no? A veces solo por una letrita en el número de serie del motor cambia radicalmente y el precio es otro, ¿sí? Y eso pues todavía en actuales condiciones la IA no da ese nivel de detalle. Pero sí es una herramienta, por ejemplo, para ciertos clausulados o pólizas que son universales, básicas o fáciles de leer, pues las lee de una y te saca todo lo que tú quieras de una manera más rápida, ahorrando horas, tiempo, ¿no es cierto? Entonces también es un beneficio por ahí la IA. O sea, no todo es malo, no todo es bueno. Gracias, Pedro. Creo que ahí culminamos. Muchísimas gracias. Sí, justamente. Y para aquellas personas que estén interesadas justamente en conocer más detalles de este curso, voy a leerles nada más los objetivos específicos que tienen este curso. Dentro de ellos está el tema de interpretar pólizas, exclusiones, deducibles, límites y hechos relevantes para construir estrategias de cobertura técnicamente sostenibles. Este programa también les ayudará a ampliar metodologías de inspección, causalidad y cuantificación con evidencia suficiente y trazabilidad documental. Gestionar expedientes complejos con mejor criterio de reserva, severidad, escalamiento, objeción y cierre. Profundizar en peritaje vehicular, en siniestros patrimoniales, responsabilidad civil para sostener una especialización multiramo real, detectar señales de fraude y estructurar recomendaciones con cadena lógica consistente. Y justamente el tema de IA que hablábamos en este momento es usar la inteligencia artificial únicamente en casos de uso autorizados con anonimaciones, revisión humana y control documental. Voy a dejarles en este momento el número también, o van a encontrar al finalizar este webinar un código QR donde podrán solicitar el brochure, donde va a estar todo el contenido de malla curricular detallado. Eso quería contarles, agradecer, me voy a permitir también compartir pantalla y justamente, Fernando, agradecerte por ser ponente de este webinar. El Instituto de Banca y IPBF, Instituto de Banca y Seguros, te hace la entrega de este presente certificado. Voy a dar lectura. IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a Fernando Javier Miranda Molestina por participar como ponente en el webinar Procedimientos y Buenas Prácticas en la Atención de Siniestros Técnicos, desarrollado en modalidad virtual con duración de 1 hora, Quito, 17 de junio. Fernando, agradecido por pertenecer a este claustro de docentes, siempre tú aportando con temas tan interesantes y profundos, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, Fernando. Gracias, Vivi. Gracias a todos los participantes. Un gusto.
Que Chao. pasen bien. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.